Sí, pero eso no es problema. Hola. No te escucho nada. Está silenciada. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Cortaste las mechas, qué lindo te queda. Ay, es que estaba hecha la bruja cachabacha y la verdad es que no daba para más. Lo alzaba Facu, me abrazaba y terminaba él con todos los pelos enredados en los dedos, me molestaba para dormir, tenía pelos muy largos ya. Así que hemos hecho ahí un cambio de look. Buenísimo. ¿Cómo andás? Muy lindo tu mensaje para el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Che, pero hicimos una loquísima. ¿Por qué? Pusimos el nombre de la Loli March, Ramos Mejía. Porque ya no querían que sea alguien de Capital. Y la única que conseguíamos que tenga era la Lupe y la Loli. Pero la Loli dijo que hizo varios intentos y que no le gustó cómo salió y no lo mandó. O sea que me puse también el nombre de ella. Exacto. Cualquier un cosa error, ¿vio? fue un A error. cualquiera le puede ocurrir un error, ¿o no? Yo grabé como 18 veces porque me salía muy largo, porque me salía muy corto, porque no se entendía, porque Paco gritaba en el medio. Pero yo intenté poner todos los conceptos que ¿Y lo has tenido quepan. que volver a grabar en horizontal también? Yo lo había grabado, no, yo lo grabé en Yo horizontal. lo he visto en vertical. Pero, Yo lo he visto en vertical, pero la claro, indicación es que debía ser en horizontal. Y yo claro, le dije a la... lo que ha pasado es que Javier está grabando cosas porque ha abierto su cuenta de Instagram y está haciendo cosas de cocina. De hecho, ahora te cuento la otra. Hasta lo han llamado de una castinera para ver si quería presentarse un casting del Gran Premio de la Cocina y ha pasado la segunda etapa que la ha tenido hoy por Zoom. ¿Es un casting de qué? ¿Es un casting de qué? Para el programa, esos realities de cocina que hay. Así que, bueno, cuestión es que yo con todo eso tengo un matete en la cabeza que si se graba en vertical, que si se graba en horizontal, que si es para Instagram se graba de una manera que... Entonces, yo he leído la consigna y he grabado en vertical porque así se graba para Instagram, en vertical. Bueno, después lo he vuelto a hacer. Yo le digo a la Marcela, no le hagas hacer de nuevo, pobre chica. Hola, Lucila. Hola, profe, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes a todas. ¿Todo bien? Yo terminé de almorzar y volé al dentista, así que estoy levantando la mesa ahora. Yo voy a Así merendar. Si saco bien. la cámara es por eso. Voy a sacar la cámara, pero las voy a escuchar mientras levanto la mesa, porque mi casa es un asco como queda, salir así, eyectada, para llegar a la dentista que me descubrió que también acá tenía una carie en la conferencia de su madre, che. Es horrible. Sí. Nunca me voy a liberar de los dentistas yo. ¿Qué? ¿Te gusta tu dentista, Pimpi? Me gusta y vive cerca de tu casa. Porque yo necesito... Está en Gallo y Guardia Vieja. Acá nomás. Acá nomás. Bueno, me la recomendó la esposa de Diego, mi nuera. Pero no voy con la obra social para ella. No, bueno, eso es una historia, el tema de las obras sociales y los dentistas es dramático. Es dramático, exactamente. No, y te cuento otra. Hola, Martín. Tenía que poner la vacuna fácula de los 18 meses, que venimos atrasados con esa vacuna, y resulta que la Super o el Ministerio, no sé quién, la Super supongo, bueno, les permite a las obras sociales que todas las vacunas después del año de vida cubrir el 40% nada más. Lo loco es cuando te vas a la salita, acá al CESAC. Y te la ponen gratis. Entonces, ¿sabes cuánto me costaba el extra? Digamos, 3.800 pesos, ¿no? No hay chance que yo ponga el extra. Ahora, me voy a o sea, el Estado termina absorbiendo eso, es una ridiculez. Pero además, si el Estado lo va a absorber, que se lo absorba a la obra social, que lo ponga en el programa ese, el que ahora no sé cómo se llama, en el sur, digamos. Claro. Que le devuelva, ponerle el 90%, el 80%,
y que no le genere problema a la gente que está, que además en medio de la pandemia, que bueno, que vamos, que Facu, que el barbijo, que la no sé qué, que la no sé cuánto, hemos llegado y no hemos vacunado. Por supuesto, sigo, todavía no he ido al CESAC, ni nada. Qué bárbaro. Bueno, ya tenés 5 alumnas, 4. ¿Aguantamos un poquito más para empezar? Sí. Así, porque más estoy abriendo el archivo para compartir el Power y mi computadora se toma su tiempo. A la Camila le gusta tu pelo, a mí también. Yo estoy muy feliz con mi pelo. Es más, En ahora lo cambio, quiero más. Hoy me levanté y me bañé, digo, y cuando estaba con el pelo envuelto, me llamó la Betty a una reunión. Entonces me quedaba así. Así como sale. Bueno. Yo ya tengo el Power. Listo. Así que cuando digan, que cuando les parezca, podemos empezar. Yo decía esperar un minutito porque tenés 4 alumnos nada más. ¿Cuántos nos estarían faltando? ¿Otros 4? Sí, se están sumando compañeros, seguramente. Yo, Pimpi, probablemente cuando ya arranque la Carmen con su parte, Te vayas. me vaya, porque yo he estado todo el día en la subse hoy. He vuelto y 2 minutos le he dado un beso a Facu, me he conectado acá. Ceci, hablando de eso, ¿quién está ocupándose de los temas de los abusos de Metrogas? Tengo una vecina que me habla hoy, desesperada. ¿Podés creer que, bueno, le ha venido una factura de 4 lucas primero, al mes siguiente 5 lucas y 900 y ahora 6 lucas? Cuando le llegó la de 5 lucas 900, no la podía pagar. Hace un plan de pago para pagar en cuatro partes. Pagó las 2 primeras. Cuando tiene que pagar la tercera, le llega la factura nueva, la de 6 lucas. Pero vos podés creer que le dicen, primero que para financiar, para hacerle plan de pago por esas 6 lucas, tiene que pagar las 2 que debe. Entonces ella agarpa las 2 lucas y media que debía de la anterior. Las 2 cuotas las paga juntas. Pero cuando va a querer financiar las 6 lucas de ahora, le dice que le van a financiar en 6 meses con 35% de tasa de interés. No sé a quién decirle que hable, ¿vos sabés? Ustedes no se están ocupando de eso, me imagino, ¿no? No, Invierte, mi dirección es meramente operativa, pero sí puedo averiguar. Pasa que lo que se me ocurren cosas que no la van a beneficiar a ella, como a ver si puede hacer algo protección jurídica, pero puedo ver, hablo con el director nacional y le pregunto si... Exacto. ¿Y sabes qué? Averiguame quién está en el Enargas también. Ok. Para que hablemos ahí. La verdad es que es muy miserable. Hola. Es tremendo. Hemos estado reunidos con el ENRE el otro día, pero no con el Enargas. ¿Quién está en el R? Está intervenido, se me dio el nombre ahora de quién está. Porque nosotros nos hemos juntado con los capos, nos hemos juntado con gente menos capa. Bueno, los dejo, yo los voy a escuchar, pero voy a sacar el video para que no me estén sacando fotos a mí haciendo tareas domésticas. Bueno, pero todos sabemos que la Pimpi lo mismo va a estar escuchando y va a opinar. Ok, profe, genial. Ya las conocemos. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, bueno, yo soy Cecilia Garat, algunos no sé si se acuerdan, creo que estaban el día que nos hemos presentado, yo colaboro en la materia desde ya hace unos años, y bueno, he ido variando un poco las cosas que yo daba, y hoy les voy a contar yo un poco lo que es ART. Seguramente si ustedes están incorporadas al mundo laboral de manera formal y tienen su trabajo registrado, les habrán dado, o les deberían haber indicado cuál es su ART. Cualquiera que más o menos ha tenido un vínculo laboral formal tiene alguna idea de lo que es una ART. Primero les voy a contar así un poco con mis palabras y después pasamos ya al Power que tengo para compartirlo.
Como ustedes saben, las ART son aseguradoras de riesgo de trabajo, eso es lo que significa la sigla, y son quienes se encargan de asegurar a los empleadores en el caso de que sus empleados o sus empleadas tengan algún accidente o alguna enfermedad laboral. Yo siempre, como para contextualizar de qué se trata una ART o cómo funciona, a mí me gusta hacer el paralelismo con una aseguradora de auto, ¿sí? Que es como algo que por ahí es más fácil porque como estamos un poco más familiarizados. Lo que va a hacer la ART es cubrir todos esos gastos económicos que pueden insumir alguna potencial accidente o enfermedad de los trabajadores. ¿Cómo es el razonamiento, digamos, cómo se llega a la creación de una ART? Cuando el trabajador o la trabajadora pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, es este el que saca un provecho económico de este trabajo, por lo tanto es quien tiene que correr con los gastos o con las potenciales enfermedades que esa actividad genera. La ley habla de accidentes laborales, habla de accidentes in itinere y habla de enfermedades profesionales. Los accidentes laborales son, como su nombre lo indica, aquellos accidentes, ahora vamos a ver la definición en el Power, pero les quiero decir esto, son aquellos accidentes que se producen en ocasión del trabajo, ¿sí? Yo estoy en mi trabajo, por ejemplo, yo soy un obrero de la construcción, ¿sí? Justo elegí mal ejemplo. Soy repartidor de basura, recolector de basura. Entonces, me caigo, me patino en la calle, ¿sí? Recolectando la basura. Eso va a ser un accidente netamente laboral. Después vamos a tener, por otro lado, los accidentes in itinere, que van a ser aquellos accidentes que se dan en el camino de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa, que tienen que cumplir ciertos requisitos para poder entrar dentro de lo que es la definición de accidente in itinere. Y después vamos a tener las enfermedades laborales. Las enfermedades laborales son aquellas enfermedades propias del desarrollo del trabajo. Por ejemplo, las enfermeras que pasan muchas horas de pie pueden tener varices. ¿Sí? Esas enfermedades, lo que la ley va a considerar es que si la persona no realizaba esta tarea, no se hubiese enfermado de ello. Las enfermedades laborales suelen estar descriptas, y no cualquier enfermedad que uno tenga se puede acusar como una enfermedad laboral. Y cada actividad, cada rubro va a tener sus enfermedades específicas. Por ejemplo, quizás alguna vez han escuchado el manguito rotador. Es muy frecuente, por ejemplo, en mucamas de hotel. Hacer este movimiento de levantar los brazos por encima de los hombros, haciendo peso para tender las camas, suele generar un problema en el manguito rotador. Eso es específico, lo pongo a colación el ejemplo, que por ahí es muy puntual de una rama o actividad, porque es muy frecuente. Y cuando uno en el ejercicio de la profesión se encuentra con un accidente laboral, lo que hace es fijarse si esa enfermedad profesional está descrita. Bueno, ¿qué otra cosa antes de arrancar con el Power? Todas las enfermedades y todos los accidentes también tienen una especie de tabulación en lo que es el baremo de ley que nos va a decir los grados de incapacidad que le puede quedar a una persona. También vamos a ver el concepto de lo que es la incapacidad laboral, los grados de incapacidad que esta lesión, esta enfermedad les puede dejar a las personas. Está todo descrito, porque, por ejemplo, la mano hábil, que en mi caso es la mano derecha, por ejemplo, no es lo mismo que se me inhabilite el dedo meñique que se me inhabilite el dedo gordo porque hace el movimiento de pinza, que es el dedo más caro. Clase ya empezó. Estaba interrumpiendo. Bueno, entonces también va a depender del tipo de tarea. Si yo hago una tarea que es simplemente de oficina, y sentada no va a ser lo mismo lo que se me puede llegar a reconocer a mí por una lesión o por una enfermedad. Yo les hago esta introducción de forma así como contarles más como un cuentito, porque a veces la ley,
la ley de RT, cuando ustedes la miren, se van a dar cuenta que están los conceptos incorporados, pero tiene mucho de procedimental. Y entonces se van a hacer un lío en realidad, porque va a hablar de la comisión médica y de lo que la comisión médica decide. Podemos hablar un poquito del tema, pero a mí me parece como lo más importante es poder tener claro estos conceptos que la ley de riesgo de trabajo incorpora, digamos, y a la vida diaria de los trabajadores y de las trabajadoras, porque nos pasa a todos, ¿sí? Yo ahora voy a ver si la tecnología me acompaña. Esperen un minuto, que quiero ver, acá está, para compartirles. ¿Qué sería esto? ¿Están viendo algo o no? Todavía no. La función de compartir pantalla está en pausa. Creo que me tiene que habilitar la Camila para poder compartir la pantalla. Ahora le digo. Dice la Camila que está habilitada. Cami, ¿estás grabando? A ver, voy a dejar de compartir. Y si no, no importa, yo se los voy diciendo. Total, no es tan difícil, pero me gustaría poder compartirles el PowerPoint. Si no, podrías enviarlo por mail y nosotros lo abrimos en la compu. También puede ser. Ahí funciona igual. Ahí estamos. Y ahora acá para... Bien. Bueno. La ley que va a regular a las aseguradoras de riesgo de trabajo es la 24.556. El organismo la autoridad de aplicación, la autoridad de contralor de la ley de riesgo de trabajo va a ser la superintendencia de riesgo de trabajo. Que si no me equivoco, funciona sobre la calle Moreno, esquina Defensa. No, funciona en la otra cuadra de la UMED. ¿Te acordás? Por Sarmiento. Yo me estoy confundiendo con la comisión, entonces. Por ahí puede ser. No lo sé, pero si vos vas, bueno, ahora no está circulando mucho la gente, pero si vas en la cuadra anterior, o sea, en el 1900 de Sarmiento, los alumnos el año pasado, los que tuvieron tareas de ir a la super de riesgo de trabajo, la tuvieron la más fácil, porque la tenían en una cuadra de la facultad. Puede ser que yo me esté confundiendo donde está la sede de la comisión, que es donde uno lleva los buenas tardes a todos y todas. Ahí es el trámite para que te den o no te den la indicación de invalidez. Claro, ahí te fijan el grado de incapacidad. Exacto. De incapacidad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ley de riesgo de trabajo? Reducir, hago un paréntesis, todo lo que yo les voy a mostrar en este Power está en la ley, ¿sí? Yo lo que he intentado hacer con este Power es ponerlo un poquito más amigable, porque como les he dicho, la ley tiene mucho de procedimental y por ahí es medio, no es que sea difícil, sino que es más antipático de leer. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y las prestaciones reparadoras. Lo primero que dice este ítem, que es reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos de trabajo, se supone que las aseguradoras lo que hacen es periódicamente visitan, digamos así, a sus asegurados, a las empresas, digamos, que son sus asegurados, y se fijan que estén todas las medidas de prevención. Por ejemplo, que estén señalizados los escalones, que estén los antideslizantes en las escaleras, que estén señalizadas los lugares donde hay corriente eléctrica, que los trabajadores usen las medidas de prevención. Es obligación del trabajador, por ejemplo, proveer a sus empleados de todas las medidas de seguridad. Eso es como más evidente si uno pasa por una obra en construcción, que hace un rato he dicho que era un mal ejemplo, pero una obra en construcción, por ejemplo, están todos con los casquitos, con los overoles, con los zapatos apropiados para el lugar, con protección auditiva. Todas esas cosas son obligaciones que tiene el empleador con sus empleados
justamente porque es la prevención y la reducción de los potenciales daños que esa actividad puede dar. A mí siempre, me vuelvo para atrás, a mí siempre me gusta contar una anécdota. Yo he trabajado bastante tiempo, hace muchos años, por suerte, y espero que no me vuelva a pasar, he trabajado mucho tiempo con gente en estudios que llevaban casos de accidentes de riesgo de trabajo del lado de los accidentados, ¿sí? Y yo siempre cuento, por ejemplo, una situación que a mí una causa que a mí me ha tocado llevar, en la que un muchacho muy, muy, muy jovencito, que limpiaba, su trabajo consistía en limpiar un camión cisterna, los que transportan líquidos, y él estaba parado en la parte de arriba del camión y se cayó al piso y dio la cara, digamos, contra el cordón de la vereda. En el primer momento se lo había dado por muerto, pero después no, estaba vivo, y empezó toda su recuperación. Ese chico, digamos, era un claro ejemplo de todo lo que había salido mal en lo que era prevención de riesgo de trabajo. Él se había subido, por supuesto, sin arnés, sin los zapatos adecuados, entonces había patinado en el camión cisterna. Y la incapacidad laboral permanente que a este chico le había quedado era altísima, había quedado tonto del golpe, le tuvieron que reconstruir todas las vías respiratorias por dentro, era Frankenstein la cicatriz que tenía de la operación porque se había fracturado absolutamente todo. Bueno, todo lo que era reducción y prevención de accidentes derivados del trabajo no se había cumplido y todo había salido mal, digamos. Y lo que busca la ley, también lo que se ha buscado con lo que se busca con este tipo de situaciones, es proteger al trabajador, porque si esto no existe, el trabajador se lava las manos, que el empleador se lava las manos, que el trabajador se arregle, y después no puede conseguir trabajo nunca más en su vida, y si te he visto, no me acuerdo y no me hago cargo. ¿Sí? ¿Qué son las aseguradoras de riesgo de trabajo? Son empresas privadas contratadas por empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y reparar los daños en casos de accidente de trabajo o enfermedades profesionales. Las ART tienen la obligación de dar las prestaciones médicas correspondientes. ¿Sí? En el momento en que un trabajador entra de licencia, es la ART la que paga el sueldo, es la ART la que les da, no van por obra social, sino que van a través de las prestaciones médicas que brinda la ART. La ART tiene la obligación de dar desde los traslados al domicilio, si es que el trabajador no se puede trasladar por sus propios medios, hasta las prótesis, en caso de que las necesite, bueno, el sueldo ya lo dijimos, los medicamentos, todo lo que esa reparación del daño pueda requerir. Probablemente, yo voy y vuelvo en la legislación, si voy muy rápido o si los mareo me avisan, pero bueno, yo a veces doy la identidad un poco más desordenada y el Power nos va ordenando. Empleadores autoasegurados. Los empleadores podrán autoasegurarse siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de ley y garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y demás previstas por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier empleador se puede autoasegurar. Tiene que tener determinada solvencia económico-financiera para poder hacerlo. Bueno, acá un poquito lo que yo les estaba contando. ¿Cuáles son las obligaciones que van a tener las ART? Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud, evaluar la verosimilitud de los riesgos que declare el empleador, realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas afiliadas a su evolución, eso es lo que yo les contaba, revisar la señalética, los elementos de seguridad, efectuar los exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo. Cuando ustedes se hacen los famosos prelaborales, lo que está haciendo el empleador y lo que está haciendo la ART es ver el estado de salud en la que la persona ingresa a un trabajo. Porque existen también lo que se llaman las enfermedades preexistentes. Por ejemplo, yo entro a trabajar a un call center y digo que me estoy quedando difónica y que tengo nódulos en las cuerdas vocales, bueno, habrá tenido entonces el empleador que revisar esa situación previa, a ver si yo ya tenía nódulos o esbozos nodulares, para que en caso de que yo los acuse, llegado el caso, me digan, no señora, usted ya tenía esta situación, esto no tiene que ver con el trabajo que está realizando. Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgo del trabajo,
promover la prevención, informando a la super acerca de los planes y programas exigidos a las empresas, mantener un registro de siniestralidad por establecimiento, informar a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances y su régimen de alícuotas, controlar la ejecución del plan de acción de los empleadores y denunciar ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los incumplimientos, brindar asesoramiento y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores en materia de prevención del riesgo del trabajo, denunciar los incumplimientos de los empleadores a la Superintendencia. Bueno, acá vamos a ver los conceptos que yo les he nombrado al principio. ¿Cuáles son las contingencias y las situaciones que van a cubrir las ART? Los accidentes de trabajo. Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto, acá empieza la definición del accidente in itinere, entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. En criollo, ¿qué quiere decir esto? Si yo me fui, salí de mi trabajo y ese día se me ocurre que me quiero ir a comprar un pantalón, desvío mi ruta, me compro el pantalón y de camino del pantalón a mi casa tengo un accidente, ese accidente no va a estar cubierto por la RT porque yo interrumpo el trayecto de mi casa al trabajo. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar ese trayecto, pero tengo que cumplir ciertos requisitos. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas antes del asegurador, dentro de las 72 horas ante el asegurador que el itinerario se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo, enfermo y no conviviente, y debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. Acá la Pimpi lo tiene más claro que yo, no sé si nos estás escuchando, Pimpi. Sí, claro, estoy escuchando. El tema de las empleadas domésticas cuando prestan servicios en más de una casa. Estaba pensando en eso, que tenemos que elaborar para que cambie la ley. La ley debería obligar, para mí, primero a que la empleada esté asegurada en la misma aseguradora de riesgo de trabajo, que siempre acumula en la primera, ponele, el primer lugar que consiguió laburo, que toman una aseguradora, cuando va al segundo tengan que ir ahí. ¿Por qué? Porque es como más lógico, la atiende de una sola vez, le paga el sueldo completo, etcétera, ¿no? Pero hay otro tema que tenemos que hacer que cambie la ley, y es el siguiente. Resulta que como el itinere es muy específico para la ley, muy específico, solamente dice de la casa, parece peronista, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, si vos, por ejemplo, un día tenés que llevar tu hijo al médico, vos tenés un turno en el médico o cualquier cosa así, vos tenés que notificar que vos ese día vas a ir de tu casa al trabajo, pero del trabajo vas a ir al médico, que quede en tal lugar, del médico vas a ir a tu casa y entonces le planteas eso con tiempo suficiente para que la RT te cubra todo el itinerario. Si vos te desvías y no le avisaste, no estás cubierto. En el caso de la empleada doméstica, ¿por qué dice la Ceci empleada doméstica? Porque en muchos casos la trabajadora en casas particulares tiene más de un lugar de trabajo. Trabaja, qué sé yo, 8 horas semanales en esta casa, 12 horas semanales en esta otra, 4 horas, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es el problema que vos tenés? Suponete que vos vas a la primera casa, de tu casa a la primera casa donde estás empleada, y ahí tenés el accidente. Bueno, la RT de esa primera empleadora te va a cubrir, pero vos dejaste de laburar para la segunda empleadora, pero vos quedás con, la empleadora queda con la obligación de pagarte el sueldo, porque vos tenés un accidente, o sea, porque vos estás inhabilitada para trabajar, pero la otra RT no te lo reconoce, porque vos no estabas en itinere al laburo ese, estabas en itinere a otro laburo, ¿me entendés? Pero yo creo que eso es una cosa que hay que cambiar en la ley
de la empleada doméstica, o por lo menos, o cambiarlo en todas las leyes que impliquen que una persona pueda tener un empleo más de un empleo en distintos lugares que vaya de uno a otro. Eso sé si nosotros lo deberíamos laburar para ofrecerle a la senadora que haga una Estaba propuesta. pensando que puede ser una modificación de ley, pero yo creo que hasta se puede trabajar con una resolución de AFIP, porque AFIP te otorga la RT de forma aleatoria cuando vos cargas a tu empleada, te sortea la RT. La AFIP debería tener alguna manera de tener registro de esos datos personales que uno ha ingresado, y cuando le sortea a la empleadora siguiente, te debería otorgar la misma, o sea, no lo debería sortear, te la debería no lo asignar debería directamente. sortear, te la debería asignar directamente. Lo que sí se debería modificar por ley, ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Lo que sí se debería modificar por ley es la obligación de pagar el salario de todos los trabajos donde esa empleada está registrada. Porque si no, o sea, solucionamos el problema de la RT, de las peleas de cuál es la RT que se tiene que hacer cargo, pero no solucionaríamos de manera... ¿El pago de cuánto le pagan? ¿De cuánto el tema le pagan? del salario, exacto. Exacto. O se perjudica al empleado o se perjudica a la empleadora. Y además, a la larga, se va a perjudicar a la empleada, porque la empleadora tiene obligación de mantenerle un cierto tiempo, que nunca me acuerdo, son 6 meses o un año el laburo. Sí, no es para siempre. No es que lo tiene que mantener para toda la vida, porque bueno, tampoco es lógico que la persona empleadora, bueno, y menos en el caso de empleada doméstica, pero en general no tiene lógica que vos te quedes para toda la vida con ese tema. Por supuesto. Es más lógico que el Estado se ocupe, que el Estado nos abarca a todos. Exactamente. Bueno, enfermedades profesionales, que algo hemos hablado, se considera enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo conforme al procedimiento establecido por la ley. Que es lo que yo les he dicho hace un rato. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una acotación a lo que estaban hablando? ¿Qué tal? Dale, perdón, estoy en medio de la casa y me agarró la lluvia. Sí, me agarró la lluvia, perdón, que sea medio quilombado todo, pero disculpen, la verdad que les pido mil disculpas. Tuve que ir hasta la empresa hoy, bueno, en fin. Bueno, les cuento lo que podría llegar a suceder en el hipotético caso que ustedes están planteando, el tema de los sueldos. Lo que va a suceder, y esto por haber trabajado mucho tiempo en atención al cliente, en el área de las RT, va a suceder lo siguiente, que la empleada, al momento de realizar la atención o hacer la denuncia, lo que van a hacer las RT es patearse la denuncia para un lado y para otro, y el trabajador no va a tener la atención. ¿Se entiende? El trabajador tiene varias RT. Y al momento, por ejemplo, que el trabajador tiene RT de provincia en un lado, en otro lado tiene experta, en otro lado tiene prevención, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bueno, el trabajador cuando realice la denuncia, por ejemplo, no sé, en provincia RT van a preguntar, ¿pero usted no estaba trabajando? No, yo estaba trabajando en Doña Rosa. ¿Y Doña Rosa qué correctura tiene? Experta. Bueno, tiene que hacer la denuncia en experta. Y así sucesivamente, y el trabajador no va a tener la cobertura. Entonces, lo que va a terminar... Por eso decíamos con Pimpi, perdón que te interrumpa, que tiene que ser una reformulación integral, que la empleada doméstica tenga la misma RT en todos sus trabajos. Sí, lo que pasa es que el empleador puede dar la opción de elegir la RT. ¿Entienden? Bueno, porque puede ser que no la esté conforme. Que solamente tenga la opción el primero, porque lo demás no, si no, es una... Y además, la legislación argentina es indubio pro operario. Digo, la legislación tiene que ser lo beneficioso para el trabajador, para la trabajadora en este caso. Sí, estamos de acuerdo. Para mí tendría que ser como dice Pimpi, si se le registró en la primera casa y le tocó Galeno, ART, la siguiente empleadora que la registra no tiene opción de cambiar. Y última tendrán que ponerse los empleadores de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero la realidad argentina no es esa, y ustedes saben muy bien porque están en el sindicato de ama de casa. Y cuando se trabaja con un trabajador de forma domiciliaria, es el trabajador más explotado del país, entre comillas, hablando, ¿no? Ustedes me entienden porque está más al palo. Yo lo que le estoy planteando es cómo se va a manejar la situación cuando el trabajador esté o tenga cobertura en el momento de que tenga que dirigirse a un... Ay, perdón, se me está faltando el aire porque con el barbijo es imposible hablar. Pero ese momento cuando va el trabajador hacia tener la cobertura, lo van a rechazar. Le digo por la experiencia de haber trabajado
en la RT durante mucho tiempo, no sé. Si van a plantear esa formulación de ley, que me parece fenomenal, tiene que ver todos los pros y los contras de las leyes. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que imparte la ley y otra cosa es la práctica. Lamentablemente el empleador es muy HDP, ustedes lo saben muy bien. Entonces, toda ley que se practique está la ley y está la trampa. Nada más eso quería agregar. Pero en este caso, Patricio, en este caso no importa cómo es el empleador, importa cómo es la ART, que también probablemente en la medida que pueda se va a sacar el sallo. Eso ya sabemos, que eso es un poco la lógica comercial de la cosa, que tratan de pagar lo menos posible y de cobrar lo más que pueda. Eso ya se sabe, pero el problema es adicional. El problema es que no... Hola. El problema es adicional, que ya lo hemos conocido. Una persona le ha pasado que yo te conté, estaba en La Rioja, iba en moto a laburar a su primer trabajo. La chocaron, la hicieron re pelota, de hecho hace más de un año que está sin poder trabajar. Entonces la RT de la primera empleadora la cubrió, y de hecho la cubrió, no sé, por lo menos un año la cubrió y no sé si más. Pero la señora que la esperaba a la tarde, ella ya no pudo ir a trabajar. Entonces, la ART de la otra señora la cubrió porque no tuvo todos los detalles al principio, pero cuando se enteró cómo había sido el asunto y que iba hacia la otra empleadora, le dejó de pagar. Entonces le pagó 2 o 3 meses y después dejó de pagar. Entonces la empleadora le pagó un tiempo, no sé, 6 meses. Pero después era situación desesperante porque por todo era desesperante, incluso por el hecho de que no es un trabajo donde sea fácil, si hay una incapacidad permanente, donde sea fácil la reubicación, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ese caso que nosotros hemos conocido, porque nos lo han planteado en el sindicato nuestro, era bastante dramático, porque la persona trabajaba en la cosa de limpieza y quedó con las piernas muy mal, no tiene ninguna posibilidad de quedar parada, trabajando parada, ¿entendés? Capaz psicosis o otra cosa podría ser, pero ya su empleadora, que es una empleadora, una empleada, no es una empresa, ella no la puede tener porque ella no le resuelve aquello para que la había empleado. Que ese es otro tema que también, ha visto que la Ceci dijo al principio algo que a mí me parece que es muy interesante la manera en que lo sintetiza el objetivo de la ley, porque dice, primero, generar condiciones seguras, ¿verdad? Segundo, que digamos, asistir y proteger cuando hay un accidente. Tercero, no me acuerdo. Y cuarto, dice, sostenerlo económicamente. Y el cuarto dice que tiene que relocalizarlo. Claro, se llama recalificación laboral. Eso, no me salía la palabra. Exactamente, la recalificación laboral. Suponete que vos laburás en la Fiat y hasta ahora laburabas no sé en qué parte, pero la Fiat es una empresa que tiene una variedad de espacios de trabajo. Entonces, vos por el accidente no podés estar aquí. Esa Filmina, gracias, nena, yo hablo con el presidente. Bueno, diapositiva. Reducir la siniestralidad, o sea, generar condiciones seguras de trabajo. Reparar los daños cuando los hubo. Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. ¿Eso qué quiere decir? Que vos, que después del accidente o la enfermedad hay algo que antes hacías que ahora ya no podés hacer, que se te brinden oportunidades de capacitación, de entrenamiento, como es lo que te hacen los kinesiólogos, bueno, todo eso para que vos estés en condiciones de otro laburo, ¿no? Que aparte de los problemas, a mí me ha tocado laburar en la dirección de discapacidad del Ministerio de Trabajo, y bueno, hay muchos problemas, hay problemas de todo tipo, hay problemas psicológicos, la persona está acostumbrada a un cierto trabajo y en el que se siente que se podía realizar, y además de pronto las cambian un trabajo del que no tiene idea, que tiene que empezar a aprender, por ella es una persona grande, o sea, son cosas complicadas, pero por lo menos cuando vos estás en una empresa hay alguna oportunidad, pero si vos sos trabajadora doméstica y en la casa esa te necesita para hacer la limpieza, es un problema. Para el tema para ese 1 a 1, y debe ocurrir también tal vez en una pequeña pyme, ¿no? Sí, lo que habitualmente se hace con...
Sí, lo que habitualmente se hace con la recalificación laboral cuando un trabajador no puede continuar tareas puntualmente siendo trabajador de persona física o persona de razón social, es decir, que trabaja para una empresa, lo que hace la RT es tratar de darle la vuelta, entre comillas, para darle las condiciones para que el trabajador se ponga, aunque sea un mini emprendimiento. Muchas veces ha pasado que el trabajador no puede realizar una operación en términos laborales, ¿no? No puede hacer una operación laboral y lo que se hace es tratar de ubicarle, no sé, le consigue un lugar para que se ponga un taller o ve la situación puntual del trabajador. Lo que usted decía, Pimpi, si el trabajador tiene un problema en la pierna, o se le amputó una pierna, no puede movilizarse. Entonces lo que se hace, bueno, es buscar la vuelta a la situación para que el trabajador siga manteniendo su postura laboral. Obviamente que todas las empresas no tienen esa misma situación para darle un respaldo, pero por eso mismo es estar asegurado el riesgo de trabajo. Exactamente. Cuando nosotras tocamos el tema de empleadas de casas particulares, de trabajadoras domésticas, nunca hay que perderse de vista que se trata de un régimen especial de trabajo, porque al no trabajar en una empresa, en una pyme, por un grande o por chica que sea, y ser un trabajo en una casa, la recalificación es imposible. Yo no necesito una administrativa en mi casa que me ordene los papeles, ojalá la pudiera pagar, ¿no? Que me ordene la cuenta de la luz, pero en general, en una empresa grande, una persona, un operario, tiene un accidente laboral y por ahí se lo intenta acomodar en algún otro lugar para que realice tareas administrativas o lo que fuera. En el caso del trabajo doméstico, la particularidad, digamos, lo que es la naturaleza jurídica del trabajo doméstico, es muy especial por esa relación tan íntima y tan familiar que existe entre empleado y empleador y empleadora, y por demás la poca variedad que puede haber en una casa para la recalificación laboral. Entonces a mí me parece que sí es importante poder hacer una modificación en la legislación para que sean contempladas, digamos, esa particularidad que tiene el trabajo doméstico. Tal cual, porque además, pero eso puede no cambiarse en la ley de ART, sino en la ley de régimen de trabajo particular. Sobre todo porque si vos te pones a pensar, ponele, lo más habitual es que en una familia que tiene empleada doméstica tenga una empleada doméstica. No es que tenga 3 o 4, o sea. Y entonces, si la persona ya no puede hacer el trabajo que hacía, no hay otra persona que lo haga. Entonces, tampoco la RT te va a pagar para toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y además, el empleador a su vez es empleado también, entonces en general el dinero del que se dispone para pagar un sueldo es escaso. Entonces si no, esa empleada se accidenta, el empleador te paga un tiempo y después si no, estamos en un problema. Y lo que uno quiere desde el lugar donde estamos nosotras y de lo que nosotros pensamos es que lo importante es que ese trabajo doméstico sea reconocido y sea registrado. Entonces, todo lo que menos queremos es desalentar la registración de empleadas domésticas. Entonces, lo ideal sería que esto sea lo más fácil, lo más ameno para que todas las partes se beneficien. Quizás no sería, esa solución no es aplicable a otro ámbito laboral, pero sí es la mejor para el trabajo doméstico. Sí, en referencia, está muy buena la propuesta. Les digo que en términos empresariales o en términos de que alguien contrata a alguien para que le ayude para que limpieza en la casa, que un trabajador tenga la cobertura en una sola RT es buenísimo. Por el término de los reintegros de salario y lo que es reintegro de viático, todo lo que son las prestaciones en especie. En referencia a lo que... Sí. Perdón, y a la RT también le conviene más, porque entonces, ¿entendés? Como más integral y además, como vos pagás la RT, y no es que todo, estos sistemas, como los sistemas de seguro, tienen la lógica de que se pagan regularmente, digamos poco, porque cada tanto, cuando excepcionalmente ocurre el problema, hay que desembolsar mucho, es como si fuera una especie de ahorro, un sistema donde vos ahorrás. O sea, capaz que vos trabajaste toda tu vida, pagaron siempre, tus empleadores pagaron la RT y vos nunca ni tuviste una enfermedad laboral ni tuviste un accidente. Y hay otros que capaz que laburó un año y se requebró, como ese que cuenta la Ceci. Entonces el sistema funciona con cálculos actuariales que establecen qué proporción se estima que va a ocurrir, ¿entendés? Bla, bla. Y así es como se estima cuánto se debe pagar y todas esas cosas. Cuáles son los laburos de más riesgo, todo eso, ¿verdad? Entonces, para la propia empresa es preferible
es preferible que toda la plata que se paga por esa empleada vaya a la misma empresa. Y no que un poquito para Sí. ella, un poquito para otro y un poquito para otro. Y para Entiendo. la Ahora, empleada, con seguridad es mejor. yo le propongo la siguiente situación, a ver si la analizan conmigo, dado que estamos planteando este proyecto de ley que me encanta. Yo soy trabajador de empleado doméstico en la casa A, ¿no? Y tengo, no sé, por ejemplo, experta RT. Me lesiono. Al lesionarme tengo experta RT en casas A, B, C y D, ¿no? Pues la empleada doméstica trabaja en varias casas. Sí. Ahora, yo me hago entender. No estoy de acuerdo con las prestaciones que me brindó la RT. Voy a la casa A y como la casa A fue la que designó en primera instancia la RT, como trabajador, vieron que los trabajadores, ustedes saben muy bien que son muy humildes, entonces para no quedar mal, dicen que el tratamiento les quedó bien. Ahora va a la casa B el trabajador y dice que las prestaciones no fueron las que esperaba, de hecho le duele el brazo al baldear el piso. Entonces ahí vas a tener una contradicción entre el empleador B y el empleador A, porque El alta médica para reincorporarse a las actividades laborales la da la RT. sí. Y si tiene Sí, la misma pero, RT, se supone que el brazo quedó bien. sí, está bien, pero muchas veces, y esto lo sabe, usted es abogada, ¿no? Sí. Bueno, usted sabe muy bien que muchas veces las prestaciones en especie que brinda las ART no son las que se firman en el alta. Es decir, muchas veces tienen distintos problemas que la ART, con tal de ahorrarse unos pesos, se saca al trabajador encima. Eso sabemos todos. Y más usted que está en el palo. Firma el alta con disconformidad, esa es la instrucción que dan los abogados. Sí, exactamente. Bueno, pero por eso mismo, ahora lo que yo voy le planteo la situación esta. El trabajador en la casa A plantea que tuvo la situación conforme, pero en la casa B plantea que no tuvo una situación conforme, de hecho firmó en disconformidad. ¿Cómo hace el empleador para hacer un reclamo cuando ella no hizo la RT, sino el empleador de la casa A? Eso también hay que analizarlo. No te escuché lo que dijiste al final. Sí, perdón, porque estoy en la calle y la verdad que no se puede, pero les planteaba, cuando uno tiene el trabajador va a la casa B, ¿no? Sí. Y la Vos casa decís, dice que va a están... la casa A dice que está todo bien, en la casa B dice que le duele la mano, pero como el que contrató la RT es la casa A, vos decís cómo hace el empleador para reiniciar el reclamo. Exactamente. Bueno, lo que nosotras planteamos y lo que nosotras siempre sostenemos, porque a nosotros nos toca participar en la Comisión de Casas Particulares en el Ministerio de Trabajo cuando se discuten las paritarias de empleadas domésticas, lo que nosotros planteamos de forma permanente, y es lo que yo les he dicho hace un minuto, es que no se puede perder de vista la naturaleza jurídica particular que el contrato de trabajo doméstico tiene. Entonces, si bien es cierto que quien elige, porque además no la elige en la mayoría de las veces, no la elige, sino que te la otorga así por sorteo, y lo que yo te digo es, si el primero la elige, el segundo es como que estaría suscribiendo también ese contrato. Si vos no vas a permitir que los sucesivos empleadores puedan pedir ay, se me fue la palabra técnica, reincorporación, digamos, al sistema de la RT para el tratamiento médico, no es esa la palabra, si vos no lo permitís, entonces vos mismo no estás observando o estás boicoteando, digamos así, el sistema de resolución de daños que estás planteando para la RT. ¿Con esto qué te quiero decir? De alguna manera, la ley está también llena de ficciones, vos tendrías que suponer que todos los empleadores firman ese contrato con la ART, que insisto, no lo firmás. Yo a la persona que trabaja en mi casa, cuando la di de alta, el sistema me dijo, tiene galeno RT. Y ella tiene galeno RT y yo pagué y nunca firmé ningún papel, porque está armado de esa manera, porque también se entiende que el empleador no es una persona, no tiene ninguna obligación de estar asesorada, digamos, también para elegir una RT o para estar firmando esos contratos. Es una facilidad que la ficción de la ley te da. Que el hecho de que te la sortee y no tengas que salir vos a buscar o a comparar precio o lo que fuera. No sé si, esa es mi postura, no sé si Pimpi coincide conmigo, pero... Sí, a mí me resulta raro lo que está proponiendo, lo que está preguntando Patricio, por lo que vos decís, si tiene el alta de la RT, bueno, cuando tenga el alta de la RT, si dice que ahora le duele el hombro, tendrán que ver si es una cosa nueva, y si no es una cosa nueva, tiene el alta, tiene el alta. Y después pero está lo que está...
a veces lo que plantea él es que a veces, por ejemplo, yo tengo un accidente laboral, me reincorporo a mis tareas, pero después necesito volver porque tengo un empeoramiento de la situación. Entonces es tu empleador el que dice, este trabajador, a pesar del alta, en realidad se le volvió a hinchar la pierna, se siente mal, entonces como que uno vuelve, se me fue la expresión correcta, uno vuelve a las prestaciones de la RT. Y eso lo pide el empleador. Entonces lo que yo digo es, uno tendría que hacer la ficción legal de que todos los empleadores de esa empleada doméstica de alguna manera suscriben ese contrato y pueden pedir la reincorporación de la persona dentro del tratamiento de la RT, porque si no, no hay sistema que funcione. Esa es mi visión. A mí también me parece, no comprendo muy bien cuál es el punto de Patricio. Que si el empleador A fue el que contrató con la ARTX, es el empleador A quien tiene que pedir la reincorporación del empleador a los tratamientos y no puede hacerlo el empleador B que no suscribió el contrato. Lo que yo digo es todos los empleadores de alguna manera suscriben el contrato. Claro, la única diferencia es que en vez de sortearle al segundo y al tercero, le asignen el que ya tenía. Claro. Es la única diferencia. Bueno, sigamos. Hemos hablado también del concepto de incapacidades. Uno va a tener la incapacidad laboral temporaria, que va a ser el momento agudo de ese daño, la incapacidad y la incapacidad laboral permanente. Incapacidad laboral temporaria, existe situación de incapacidad laboral temporaria cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente realizar la realización de sus tareas habituales. Cesa por alta médica, por la declaración de la incapacidad laboral permanente. Por ejemplo, si perdí un dedo, más alta médica que me den, al dedo no lo recupero. Entonces ahí voy a tener una incapacidad laboral permanente. Por el transcurso de los 2 años desde la primera manifestación invalidante o por la muerte del damnificado. ¿Cuál va a ser la incapacidad laboral permanente? La situación de incapacidad laboral permanente cuando el daño sufrido por el trabajador le ocasione una disminución permanente en su capacidad laborativa. Volvemos al ejemplo del dedo perdido. En el momento que yo pierdo el dedo, dolor por la pérdida del dedo, por ejemplo, me va a generar un determinado grado de incapacidad. Una vez pasado ese momento y una vez que se haya curado ese lastimado, digamos, voy a tener otra incapacidad que es la que me va a fijar. La ley dice la comisión médica, después se discute eso, pero no importa. La comisión médica me va a decir, tanta es la incapacidad que a usted le ha quedado de forma permanente por la pérdida de ese dedo. Esta incapacidad laboral permanente puede ser total cuando la disminución de la capacidad laborativa fuere igual o superior al 66% y parcial cuando es inferior a ese porcentaje. El grado de incapacidad laboral será determinado por las comisiones médicas. Entonces, vamos a tener incapacidad temporaria, que es la que voy a tener mientras estoy de baja y de atención médica por la RT, la incapacidad laboral permanente, que es la que voy a tener una vez que ya tengo el alta, y la incapacidad laboral permanente también puede ser total o parcial. ¿Sí? Estas van a ser las clasificaciones que nos va a dar la ley. Gran invalidez. Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesita de asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. No sé si... Bueno, me parece que es bastante clara la definición, me vuelvo para atrás, pero yo puedo perder, no sé, las 2 piernas y quedar con una invalidez total para la vida laboral, pero no una gran invalidez, ¿sí? Porque yo puedo hacer mi vida normal y me puedo valer por mí misma. La gran invalidez va a ser cuando esa situación de hacer la vida, de valerme por mis propios medios, desaparezca. Una pregunta. Sí. Si sufro algo en las piernas, pero soy trabajador de oficina y el trabajo lo hago de forma sentado, solo uso la parte de arriba del cuerpo, ¿es invalidez? No, puede no necesariamente ser una invalidez total, porque vos podés tener una vida productiva. Por eso, exacto, es una invalidez parcial, que lo mismo te permite trabajar.
Si bien lo que yo les decía, la ley tiene todo tabulado y cronometrado, y si se pierde esto es tanto, si se pierde lo otro es tanto y demás, también se ve el caso concreto del tipo de formación de ese trabajador, si es un profesional, si no es un profesional, si es un trabajador de la construcción, si es un artista. De todas esas cosas también se van a evaluar al momento de dictar el grado de incapacidad. Ay, perdón, me fui del Power. Ahí está. No, está bien. Lo No, había sacaste puesto de sketch. forma de presentación nada más. La tecnología no está siendo mi fuerte el día de hoy. Ya me perdí. Prestaciones dinerarias. A partir del día siguiente a la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base. La prestación dineraria correspondiente a los 10 primeros días está a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes están a cargo de la RT. Fíjense, esto quizás es muy técnico, pero habla de ingreso base. No todas las cosas que componen un recibo de sueldo están dentro del ingreso base. Por ahí te pasa que alguien que entra de licencia por RT te dice, ay, no me están pagando las horas extras. Bueno, porque esos componentes dentro del salario de esa persona no están dentro de ese ingreso base. Prestaciones por incapacidad permanente parcial. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral. Perdóname, Ceci, Sí. antes que pases del anterior, fíjate lo que dice. Si vos tenés un problema durante 10 días nada más, 8 días, 9 días, eso es como una enfermedad común. Se tiene que ocupar tu empleador de pagarte. Exacto. O sea, recién a partir de que hayan pasado 10 días que permanece la situación de tu imposibilidad de laburar, es que la RT va a empezar a pagarte el sueldo. Sí, se toma, perdón, ¿puedo hacer un paréntesis más a lo que está diciendo Pimpi? Disculpen, que sea muy molesto. Está muy bien porque tu experiencia nos sirve un montón, hermano. Vamos. Buenísimo. Los 10 días que se toman de la RT son para investigar el caso. Es decir, la RT tiene lo que hacen esos 10 días es corroborar el caso, y en cuyo caso que necesiten más ampliación, se manda una carta de suspensión de plazos, que se extiende el plazo a 12 días, que eso, creo que son 12, 15 días más, para la investigación del caso. Eso se hace mucho en los casos de in itinere. Nada más eso quería agregarle. Y ese es el periodo de tiempo que la RT tiene para rechazar el caso. Pueden investigar y llegar a la conclusión de que no es in itinere o de que hubo una defraudación y lo rechazan. Que no es un accidente laboral. Sí. También sí, porque ha pasado que trabajadores han denunciado que se lastimaron, no sé, viajando en el colectivo o en el tren, y se lesionaron jugando a la pelota y lo pasaron por la RT. Exacto, entonces, es súper frecuente. Claro, por eso les paso la data esa, que es un caso muy común. Sí. O sea, todos los in itineres que aparecen los lunes son sospechosos, digamos. Prestaciones por incapacidad permanente parcial. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones. Cuando el porcentaje de la incapacidad sea igual o inferior al 50%, una indemnización de pago único. Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66%, una renta periódica. Yo no les he puesto acá porque me parecía entrar en un montón de detalles que no me parecen relevantes, pero sin embargo se los cuento, porque por ahí lo van a encontrar en la ley y puede parecerles un poco engorroso cómo se calculan esas indemnizaciones. Se tiene en cuenta la edad, mientras el trabajador es más viejo, va a disminuir esa indemnización. Se tiene en cuenta la edad, se tiene en cuenta el salario, el ingreso base que la persona cobraba, y se lo multiplica por un coeficiente. Lo que un poco piensa la ley es decir, bueno, mientras más joven es más grave que haya quedado incapacitado porque había más vida productiva por delante, mientras más grande el trabajador, menos vida productiva había por delante. Prestaciones por incapacidad permanente total. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente total, el damnificado percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional al que estuviera afiliado. Percibirá una indemnización conforme a los cálculos de ley
y una prestación de pago mensual complementaria a la correspondiente al régimen previsional. Y acá están las prestaciones en especie que tienen la obligación de dar las ART. Las ART otorgan a los trabajadores que sufran alguna de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario en caso de corresponder. Las prestaciones a que hace referencia el apartado 1, inciso A, B y C del presente artículo, se otorgan a los damnificados hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas incapacitantes. Finalizado el periodo de recuperación, el trabajador tiene derecho a retornar a su puesto laboral en caso de poder continuar con sus tareas normales y habituales, ser reubicado cuando en un puesto acorde, era lo que hablábamos en un momento, de el caso extremo de un trabajador operario que pierde las piernas, puede ser reubicado en un puesto administrativo, por ejemplo, y ser provisto de materiales y capacitación para el mundo laboral. Cuando no hay manera de reubicar a ese trabajador, esa trabajadora, en otro puesto dentro del lugar donde trabajaba, se le pueden proveer los materiales para que se inserte de esa manera en el mundo laboral. ¿Qué es lo que decía recién Patricio? Que cuando no se encuentra una forma de reinsertarse en el lugar, probablemente la ART genere alguna condición para ver si puede tener un emprendimiento propio, que sí, bueno, no es ninguna maravilla, pero por lo menos procura cubrir. Bueno, a ver. Y estos datos que yo he encontrado que están actualizados a 2017, ya tienen 3 añitos, un poco están para que ustedes vean, primero que del año 2012, 2013 y 2014 no hay datos sobre empleadas domésticas cubiertas por las ART. Y empiezan a aparecer a partir del año 2015 recién. No estaba la ley todavía. Exacto. Son bastante poquitas. Era simplemente a modo anecdótico. Esto nos da un estimativo de la cantidad de empleadas registradas que hay, que siempre renegamos con eso, Pipi, de que nunca tenemos los datos de... Es que no sabemos de qué universo hablamos, porque la cantidad registrada la tenés acá, tenés 500.000, ponele, en el 2017, que ahora parece que han bajado un poquito, pero no sabés, hay un cálculo que dice que hay 1.200.000, pero eso... No bueno, sé. pero se correspondería con lo que nosotros siempre estimamos que hay 1/3 nada más registrado. Ya sé, pero Sí, no son venimos números flojas de papel. Y porque, bueno, todo lo que no está regularizado son estimaciones que se hacen con varias variables que te dan ese... A mí me pareció bastante interesante cuando se planteó que la AFIP cruzara los datos de las personas que tienen más de una persona viviendo en una casa y tiene un nivel de ingreso de un cierto valor o que tiene una propiedad de un cierto tamaño, den por supuesto que tiene empleada doméstica, entonces le intimen a que la declare o algo así. Pero bueno, algunos dicen que eso ataca la libertad de las personas, pero la verdad es que a mí me parecía que eso estaba buenísimo, total. Suponer que tienen una empleada no es una cosa delirante. Si vos tenés una casa que tiene más de 100 metros cuadrados, y si viven 2 personas grandes, en fin, bueno, o hay niñitos, o qué sé yo. Sí, yo creo que, y sobre todo, según el nivel de ingreso, porque en algún caso puede ser que haya mucha gente en la calle, en la casa, muchos chicos, pero si lo que juntan no alcanza ni para que morfen, no van a tener para pagar un sueldo. Exacto. Bueno, y eso es un poco la bibliografía que utilicé yo para armar estos Power. Como verán, está todo al alcance de la mano. No he usado nada extraño, me he basado en los conceptos, en todo, en lo que dice la letra de la ley. Un poco la idea era brindarle las herramientas para que puedan bajarlo al lenguaje más llano y no entrar en todo lo que habla la legislación sobre condiciones médicas y demás. Ustedes van a ver que va a decir que quien determina la capacidad, los grados de incapacidad es la comisión médica, que la comisión médica se asegura que funciona en la calle Moreno y Defensa,
Ahí se lo escuchaba a Facu de fondo. Y bueno, y entre los, como para contarles un poco de qué se tratan los juicios de accidentes laborales, lo que los abogados, las abogadas plantean es que quien tiene que determinar cuál es la indemnización correspondiente no es una comisión médica, sino son los jueces laborales, basándose en informes de peritos y demás. Eso es así como traduciéndolo al lenguaje más llano. Pero eso es lo que se plantea en una demanda laboral por un accidente de trabajo. O sea, como de esa parte se basa, se sale. Cecilia, tengo una consulta para hacerte. Digamos, viste que ahora en el COVID hubo muchas empresas que no respetaron que sus trabajadores y trabajadoras tengan que ir a las empresas, y tengo muchos casos cercanos, y hay uno que lamentablemente terminó, digamos, hizo un paro cardíaco porque estuvo internado, pues se le fue muy grave el COVID y terminó con muerte cerebral, ¿sí? Digamos, hoy en día, el COVID está dentro, digamos, de las enfermedades que tendría que cubrir una RT, o se está empezando a pensar más para el futuro, más para lo que viene. Porque la realidad es que no fue un solo caso, sino que tuve varios casos de diferentes maridos de amigas mías que se la agarraron en las oficinas, y bueno, y el último caso de una compañera, que aparte de compañera nuestra de la facultad, que nada, estuvo internada muy grave, hizo un paro respiratorio, no la pudieron atender a tiempo y tiene muerte cerebral hoy en día. Mira. Entonces, a mí me gustaría saber, porque ella tenía obra social y tenía todo, entonces para saber si hay a la familia, si hay que ayudarla en algún momento, a ver si tienen que, digamos, hacer algo, porque la realidad es que, bueno, las cosas se fueron de las manos un poquito, pero bueno, también por los otros, porque supuestamente dice que, por ejemplo, a uno de los chicos, los empleadores no le quisieron costear absolutamente nada, le dijeron que se tenía que presentar igual a trabajar, lo mismo pasó con otro, y ahí fueron cuando se infectaron casi todos. Claro. Entonces, nada, quería saber si está como contemplada como enfermedad de trabajo. Sé que está, mira, estoy 100% segura que está contemplada para quienes son considerados trabajadores esenciales y que están en contacto directo con el COVID, médicos, enfermeras y demás. No sé si para cualquier persona que va a trabajar, y me atrevo a decirte que no, si para cualquier persona que va a trabajar está contemplado. Yo, y te digo, no lo sé a ciencia cierta, porque hay muchas discusiones cuando entra una enfermedad laboral a ser contemplada en estas clasificaciones de enfermedades profesionales. Me animo a decirte que sí para todo lo que es personal de salud, y probablemente para quienes son considerados trabajadores esenciales. Ahora, abrió el comercio, pero no está considerado actividad esencial, y el empleador te hace ir, dudo un montón que esté, pero no lo sé, pero dudo un montón que esté contemplado como enfermedad profesional. Yo lo pienso poniéndome un poco en abogada del diablo, te digo, yo como RT esta gente no es trabajador esencial, y tampoco tengo manera de saber que se contagiaron yendo, viniendo, o se contagiaron en el oficio. En cambio, si un médico que trabaja con COVID, es bastante probable que haya sacado el COVID de... Sí, eso se comprende. Para los trabajadores de salud y para todo el entorno se comprende perfectamente. Pero claro, lo que voy yo, por ejemplo, en el caso de los docentes, ¿no? Si se llegase a abrir como se quiere abrir, y como el caso de esta compañera, que también era docente en el bachillerato popular donde yo estoy, que terminó con esta gravedad, que se fue de las manos, digamos, la situación. Ahí, ¿qué pasaría? Porque los docentes, digamos, sí son trabajadores esenciales, aunque estén haciendo home office, digamos, yo creo que si van a abrir, como por ejemplo acá en Capital Federal, están abriendo, o en diferentes provincias del interior del país, entonces sí serían considerados trabajadores esenciales y entrarían adentro del régimen, o sea, tendrían que estar siendo como, digamos, debería estar contemplado, sí. En caso que no estuviese contemplado,
se hace un montón, se hacen juicios para reclamarle a la RT la cobertura de enfermedades que no están contempladas y que, por ejemplo, la jurisprudencia ya las ha considerado enfermedades profesionales hace un montón, porque demoran a veces en entrar en esos listados que publica el Poder Ejecutivo. Insisto, estoy segura que sí para los trabajadores de salud, pero no sé, no te lo puedo confirmar a ciencia cierta para el resto. Sí me atrevo a decirte comercio seguro que no, porque no se consideró actividad esencial, eso seguro que no. Ahora, si vos demostrás que le dijiste que alguien le dijo al empleador, le notificó al empleador que tenía COVID, le hicieron ir igual, ya estás entrando también en una cuestión de reclamos que pueden ir escalando y tener varios requeridos eventualmente. En caso de comercio o de trabajo tipo más administrativo de oficina, ha pasado que se les ha avisado a los empleadores y no quisieron dar voz, pero yo también te preguntaba más que todo también te preguntaba por el tema de la docencia y del próximo paso que se quiere hacer. Mira, si también tengo una amiga que es docente y estaba en un brete también por el tema del uso del transporte público, porque si no los quieren considerar esenciales, no solamente lo de la RT, sino cómo se presentan en sus lugares de trabajo. O sea, gente que prefiere perder el presentismo porque le sale más caro pagar el taxi que lo que gana por presentismo presentándose en su lugar de trabajo. Digo, no tiene ninguna proporción. Pero no es tan sencillo. Y no creo que se resuelva de una manera sencilla, en el sentido de que suelen ser también empresas, muchas son empresas muy poderosas las que son RT. Sí, entiendo, comprendo. Muchas gracias. Sí, a mi buen entender, uno tendría los elementos para un eventual juicio para poder pelearla por el lado de la enfermedad profesional, aunque no esté incorporada, que no sé al detalle lo último que se haya incorporado o no como enfermedad profesional en relación al COVID. Dale, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, Pimpi se nos fue, nos abandonó. No sé si quieren que veamos. Una pregunta. Sí. La empresa tiene que garantizar las buenas condiciones de trabajo que el ambiente de trabajo de las personas estén buenas. Las condiciones de seguridad y higiene. Claro. Pero, por ejemplo, yo te podría decir que una enfermedad de un trabajador de oficina es la espalda, por decirte algo así. Garantizarle la silla, por ejemplo, a alguien que está trabajando ahora de la casa, ¿es algo desde la... ¿De seguridad y higiene? Sí. Debería estar... deberían garantizarte desde la conexión a internet, la silla, el mousepad con el cosito para la mano. Todo eso está en la ley de teletrabajo, que como la ley de teletrabajo todavía no, o sea, ya está sancionada, pero no se termina de levantar esta cuarentena eterna por parte del Poder Ejecutivo, todo bien con Alberto, pero en algún momento la tendría que terminar de levantar, así entra, digamos, en vigencia la ley de teletrabajo. Porque ahí, o sea, ahí en el articulado y en los fundamentos deja muy en claro qué es lo que tiene que costear el empleador, y mismo también las tareas de cuidado para las compañeras que son mamás o para los compañeros que deseen ser, digamos, personas, digamos, gestantes. Así que, básicamente, a partir de que se levante la cuarentena, tendría que estar en vigencia la ley de teletrabajo. La realidad es que es una situación muy excepcional. Y la ley también no es rígida, o sea, supone obvio que uno podría reclamar y que se tienen que tener en cuenta los contextos. De hecho, nada tiene que ver con el RT, lo que les estoy por decir, pero tengo una amiga, una colega que notificó una demanda de alimentos por WhatsApp. Eso en otras circunstancias no sería válido y un juzgado no te la va a dejar correr, digamos. Pero la realidad es que a raíz de esto se han flexibilizado un montón de cosas porque el mundo tiene que seguir andando, y en el caso puntual de los alimentos se lo considera como una necesidad básica, ¿sí? Que los chicos coman, básicamente. Pero, por ejemplo, una boludez, estoy trabajando 14 horas desde casa con mala posición, ¿yo puedo denunciar problemas en la espalda? No. No porque no estoy en lugar de trabajo, estoy en mi casa, no. Mira,
Sí, es algo de ahora nada más. Es algo que seguramente se va a discutir a la brevedad. Un abogado especialista en accidentes laborales seguramente te diría que hay elementos para discutirlo, y una empresa probablemente te dijera, se va a defender diciendo, esto es una situación totalmente imprevista, nosotros no teníamos capacidad para salir a cubrir eso de un solo saque. ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿Cómo se va a terminar resolviendo? No lo sé. Desde ya también es un horror que estés conectado 14 horas. Tenés tal derecho de desconexión, que es una de las cosas de la ley de teletrabajo. Eso iba a decir, la ley de teletrabajo, digamos, te garantiza la desconexión y que vos no tengas ningún tipo de problema. Por eso en el articulado hay ciertos, digamos, hay ciertos ítems que lo deja como muy en claro que, digamos, pero la desconexión es un derecho que tenemos todos, digamos. Además, ustedes piensen que en este momento no conozco a nadie a quien le hayan dado computadora y le hayan dado un plus en el sueldo para pagar internet. Sin embargo, las empresas están ahorrando todo esto porque no lo están pagando, lo estamos pagando los trabajadores de nuestro bolsillo, y no nos están dando ni un aumento ni un plus. Hay gente que ha tenido que salir a comprarse una computadora, porque si no trabajo, no le importa a nadie que yo tenga que hacer teletrabajo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los recursos materiales que usamos para trabajar, no los están cubriendo los empleadores ahora, y sin embargo, por ahí, depende del rubro, ¿no? Pero por ahí hay empresas que ni se han enterado, no han visto afectada su productividad en relación a la situación de cuarentena y de pandemia, y sin embargo, nosotros estamos poniendo los insumos para que se preste ese trabajo. Es una situación totalmente típica, se está haciendo largo y ya deberían poder regularlo de alguna manera. El derecho a desconexión, el derecho a recibir un plus en el salario para pagar internet, luz, para comprarte una computadora, para darte los insumos, el celular, que de golpe el celular pasó a ser el elemento esencial de trabajo, gente que por ahí no usaba su celular para trabajar, ahora tiene que trabajar con el celular personal. Y así miles, la silla, el mouse, la tendinitis por la mala posición para tener el mouse, la rectificación cervical, las lumbalgias, son todas cosas que uno en un contexto normal, sin cuarentena, vos dirías sí son enfermedades profesionales para los trabajadores de oficina. Porque más la notebook te pone con la cabeza así porque tenés la pantalla bajita. Estamos todos con dolor de espalda. De hecho, yo tengo un almohadón, por ejemplo, atrás, porque no aguanto más la silla donde me siento para trabajar. Te pasé el ejemplo de hace mucho que había pasado cuando salió la SUBE, de que los cargadores de SUBE decían que le agarraba tendinitis cargar la SUBE. Cargando la SUBE, sí. Sí. Yo tengo, Pimpi, tengo un niño que me está llorando. Tranqui, ya saca eso, saca lo que tenés de compartir la pantalla. Sácalo. Ay, es verdad, me estaba acostumbrado a verles la cara. Así nos vemos. Así nos vemos. Ahí está la Carmen, ¿ves? Usted lo pide, usted lo tiene. La Carmen hablando con la Carmen. ha cumplido años el fin de semana, así que la pueden saludar. Carmen, yo tenía una torta hoy para que sople la velita y no la hemos comido ni has hecho nada. Qué mal. No se te escucha, estás muteada. Qué calor hace. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, anda Ceci, te dejo un tranquila. feliz cumpleaños, tengo un niño que me aclama, un gusto, cualquier cosa. Te cortaste el pelo. Me corté el pelo, sí. Me saqué no sé qué opinarán tus alumnos, pero a mí me gustó tu clase. Bueno, me alegro. Espero que la Camila avisa que tienen una semana más de plazo para entregar el parcial. Perfecto. Chao, chicos. Buenas tardes. Chao, Chi. Ceci, saludo a Javier y ojalá le vaya bien. Gracias. Chao. ¿Cómo andamos? ¿Arranco nomás? ¿Sí? Nosotros estos dos temas los ponemos en una sola clase porque forman parte del conjunto de cosas que tenemos que saber, pero para nosotros las cosas más troncales son siempre el tema de la salud, el tema de la jubilación y el tema de las asignaciones familiares y por supuesto atravesando todo eso la problemática de género. Entonces, a la cuestión de
seguro de desempleo y ART la ponemos en una sola clase. Si nos fuéramos a dedicar profesionalmente a esto, son temas vistos que Patricio nos comenta, porque él ha laburado, no sé, ¿seguís laburando en eso, Patricio? Sí, sigue trabajando en la RT, sí. Y a nosotros nos viene muy bien, porque entonces nosotros estudiamos un poquito, pero otro poco ya le pedimos a él que cuente, que es el que sabe, que es el que está en el tema. Estudiamos un poquito y aprendemos otro. Exactamente, porque ha visto que una cosa es cuando vos podés poner cómo es la ley, pero lo que te completa la experiencia, el conocimiento, el tener un poco de calle, no hay lectura que lo sustituya. Por eso no hay que tirar lo viejo por la ventana. Ojito aquí, ojito. Bueno, arrancamos entonces con la toda prestación tuya la por clase, desempleo. Sí. Bueno, a mí me toca dar y compartir con ustedes lo que es el seguro de desempleo. Lo primero que les quiero contar es que es la respuesta que se da de parte de la Seguridad Social a la contingencia de la pérdida del trabajo sin que intervenga la causa justa. O sea, cuando la pérdida del empleo está relacionada a una cuestión puramente, o sea, que está vinculada al empleador o a la empresa que lo tenía como empleado. Bueno, dentro el marco legal digamos, en el que se encuadra es la Ley de Trabajo y las leyes de empleo de la construcción y la de trabajadores rurales. La Ley de Trabajo lo que hace es generar un fondo que se le llama Fondo Nacional de Empleo, en el que aportan todos los empleadores, no aportan los trabajadores. Y más o menos es el 1,11%, varía entre el 0,89 y el 1,11, así que lo redondeamos en 1%. Ese fondo tiene como varios objetivos. Por un lado es promover el empleo, promover la empleabilidad, asegurar a las personas que están dentro del régimen y que son aportantes un seguro de desempleo, es sobre lo que vamos a hablar ahora. El seguro de desempleo está contemplado para trabajadores en relación de dependencia y para trabajadores, digamos, de trabajo eventual, como son aquellos trabajadores de la construcción o los trabajadores del agro. Hay como diferentes coeficientes que marcan cuánto es lo que cobra cada uno de los trabajadores una vez que cesa en el empleo, y eso varía de acuerdo a la cantidad de tiempo que aportó al sistema o al fondo. Lo primero que les quiero decir es que el fondo se cobra por única vez, una sola vez, como máximo 12 meses. Una sola vez en la vida, no es que cada vez que voy a perder el empleo puedo ir y reclamarlo. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuándo uno va a hacer uso de esta prestación. En general se cobra entre 2 y 12 meses, 12 cuotas, digamos, del fondo, y a eso se le suman todo lo que son las asignaciones familiares, la obra social, y además también cubre como aporte para la previsión social, para la jubilación. El tiempo que vas a cobrar ese fondo está determinado por el tiempo que has aportado. Si sos, por ejemplo, un empleado en relación de dependencia de la Ley Nacional de Empleo, si has trabajado entre 6 y 11 meses, te corresponden 2 meses de 2 cuotas del fondo. El fondo hoy está en un mínimo de 6.000 y en un máximo de 10.000, y digamos, en ese abanico se hace como un cálculo que está en relación al mayor sueldo ganado. Si has trabajado entre 12 meses y 23 meses, te corresponden 4 meses, 4 cuotas. Si has trabajado 24 hasta 35 meses, te corresponden 8, y no si has trabajado, si has aportado,
Si has aportado más de 36 meses, te corresponden 12 cuotas. Eso se puede cobrar en cuotas mensuales, descontando lo que son las asignaciones familiares, o en un único monto que tiene la finalidad de generar empleo autogestivo. Y para eso el Ministerio de Trabajo genera una serie de programas que están destinados a promover los emprendimientos, a mejorar la capacidad de gestión de producción autogestiva. Hay una serie de programas vinculados a ese seguro. Entonces, cuando uno se adhiere a alguno de esos programas, lo que hace el Ministerio de Trabajo genera un plus a ese monto que va cobrando, y a la vez va colaborando en la gestión del empleo. O sea, no estoy al tanto de cuáles son los programas que están hoy vigentes porque están justamente modificándolos en este momento, pero básicamente es emprendimientos productivos. Si tenés más de 45 años, te corresponden 6 cuotas más. Y aunque pidas, por ejemplo, el cobro por única vez, esas 6 cuotas se dan también. O sea, es un cobro que se hace calculando los meses aportados y el máximo sueldo. Y por el otro lado, si tenés más de 45 años, podés cobrar 6 meses más de cuotas, pero eso van en cuotas solamente. Los trabajadores rurales y los trabajadores de la construcción, a diferencia de los trabajadores en relación de dependencia, cotizan en el fondo por día, por jornal, no por mes. Entonces, o sea, más o menos las ecuaciones son parecidas, pero por ejemplo, un trabajador rural o uno de la construcción tiene que haber aportado 90 jornales en los últimos 12 meses. No necesitan ser 3 meses de corrido, necesitan ser 90. ¿Qué más me queda? A ver, vamos a mirar. Bueno, los requisitos son, este fondo se tramita solamente para este tipo de empleados, no está disponible para monotributistas, no está disponible para docentes, es solamente para los que les cubre la ley de contrato de trabajo, la de construcción y los rurales. Y por último, había otro detalle más importante. A mí me gusta hacer unos cálculos de cuándo es conveniente sacarlo, cuánto voy a cobrar y todo eso, pero bueno, así virtual no se me ocurre cómo hacerlo, se me ocurre que puedo mandar algunos ejercicios a través del mail y los podemos ver, pero es un cálculo muy fácil. No, otro tema importante es que si por ejemplo yo decido cobrarlo en cuotas, la cuota más alta es la primera y va descendiendo a medida que llega la última que tengo prevista cobrar. El trámite es presencial, se hace en la ANSES, o sea, no se puede enviar un gestor, y otra cosa también muy importante es que se puede solicitar teniendo en cuenta hasta 90 días hábiles después del cese. O sea, si el cese ha sido no sé sacar cuentas, pero vos, Pimpi, justo está con otro tema, pero 90 días hábiles en función de la carta de despido, de la carta documento. Eso, digamos, es en general. ¿Alguna duda? Porque, o sea, no hay mucho más que eso. Es un fondo en el que todos los empleadores aportan y al que todos los trabajadores de estas cubiertos, digamos, por estas leyes tienen acceso. Yo, por ejemplo, veo muchas personas jóvenes en este grupo, a ninguno les recomendaría pedir el fondo. Pero trabajando ahora, y esto es lo último que se está haciendo, bueno, debido a la crisis que hay en temas de empleo por la cuarentena,
en mejorar la prestación de dinero y por el otro lado ampliar por ejemplo, ha salido una resolución hace unos días que, por ejemplo, las personas que tenían el cese de las cuotas al 30 de diciembre, al 30 de septiembre o el 30 de agosto se lo extienden hasta noviembre. O sea, es algo dinámico en este momento, pero no más que eso. ¿Pimpi? Claro, como para decir, ir bancando mientras surge la posibilidad de que las personas puedan buscar laburo. Está difícil. Está difícil. Sí, A bueno, mí me gusta... justamente, a mí me parece que, por ejemplo, en Estados Unidos en una semana han duplicado, ellos tenían históricamente 3 millones de personas que solicitaban el seguro y creo que lo han duplicado en una semana, una cosa impresionante. Está difícil. Una cosa que me gusta reflexionar al respecto de esto es la siguiente. De todas las prestaciones de la seguridad social, esta, en un punto diría yo, es la peor. ¿Por qué es la peor? Porque, bueno, porque es la que viene cuando falta lo principal, que es el trabajo. Es la prestación que aparece cuando falta lo principal, que es el trabajo registrado y demás. Por ese motivo, también el lugar que tiene la prestación por desempleo, cuando el proyecto del gobierno es un proyecto más de desarrollo, de producción, asentándose en el trabajo, que cuando es un proyecto que, bueno, da por hecho que se van a perder empleos, que eso hay que convivir con eso y demás. Entonces, a nosotros nos llamó la atención, aunque no puedo decir que nos sorprendió, que cuando asumió el gobierno el presidente Macri, enseguida aumentó el monto de la prestación por desempleo. Enseguida lo aumentó, convirtiendo en una especie de zanahoria, de atractivo, de que no será tan grave perder el laburo, ¿me entendés? Sin embargo, se dan cuenta, por lo que ha expuesto la Carmen recién, que es hiper, súper recontralimitado, que no podés recibir más que una vez en la vida, porque tiene un tope de tanto tiempo, porque los montos son lo que son. Bueno, de toda manera es un paliativo cuando te quedas sin laburo. Cuando te quedas sin laburo, no por tu culpa, por supuesto, porque si te quedas en laburo porque en algo vos fallaste, entonces te despiden con causa, sonaste y no podés ir al seguro de desempleo. Entonces, una de las cosas que aparece y que los sindicatos te van a asesorar seguramente, y la Carmen también, es que vos, si perdés un laburo, no te apures a ir por la prestación. Depende, por ahí la Carmen te cuenta un poco más ahora, pero depende un poco de cuánto tiempo ya tenías trabajado, porque lo que te corresponda de prestación depende de qué antigüedad vos tenías. No necesariamente en ese mismo trabajo, ¿verdad, Carmen? Pero en el sistema, digamos. ¿Cuánto tiempo vos estuviste en el sistema y ahora quedaste fuera? Pero bueno, es una prestación más que es importante que exista porque concurre a una situación dramática para una familia, pero desde el punto de vista del concepto, la construcción de la seguridad social tiene que ser precisamente una construcción, tiene que estar asentándose en las cosas en cuidar tu salud, en asegurar que vos te quedes incluido para cuando seas mayor te puedas jubilar, en cuidar, respaldarte en la tarea que vas a hacer con tu familia, en cuidarte si vos tenés un problema, un accidente o una enfermedad, producto de que te pasás hace años parada en un negocio en la mercería de la vuelta de mi casa y termina con una varice que no te cuento, bueno, qué sé yo. Todo el resto del cuerpo, me parece a mí, de la seguridad y la previsión social, son como más parte de la construcción. En cambio, este es como el que aparece cuando lo que aparece es que se va apostando a que puede ser que no sea una aspiración en pleno empleo. Para nosotros es una aspiración en pleno empleo. Hola, Lupe. La Lupe viene de un curso, así que por eso no he podido acompañarnos. Hola, buenas noches, perdonen. ¿Estuvo bueno eso? Muy bueno. La verdad que excelente. ¿Ustedes qué tal? Mejor. Muy bien, acá buenísimo. creo. No sé, que digan los chicos. Bien, Espero bien. que haya Por quedado ahora muy bien. grabado, ¿no?
que yo no veo que la Cami lo esté grabando. Sí, no ahí sé. dice rec. ¿A dónde sí, ves? yo veo. Estoy grabando, dice. ¿Por qué Sí, yo sí, no sí. veo? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Qué será bueno. porque estoy viendo en la tableta. Bueno, no sé, por ahí ustedes quieren preguntarle cosas a la Carmen. A mí no me preguntan. Ella está dando la clase. Tenés que sacar el mute si querés hablarnos, Carmen. ¿Ya te subió al auto de nuevo? Estaba en el auto, pero como no había nadie, ya sigo. No, lo que te digo es que me he Esta es una comprometido clase también. itinerante. ¿Sí? Tenemos alumnos por la calle y profesores manejando. Me he comprometido a armar unos problemitas para ver si los pueden resolver y hacer el cálculo de la cantidad de cuotas que pueden cobrar. Los montos siempre en este momento están variando entre 6.000 y 10.000 más asignaciones familiares, pero no es importante tanto el coeficiente, sino cuántas cuotas corresponden en función de la edad y del tiempo aportado. Eso, claro, del tiempo que estuviste en el sistema, porque en realidad el aporte lo hace el trabajador, No. el empleador, perdón. Claro, claro. En las demás prestaciones contribuye parte el empleador y parte el trabajador. Claro, menos en esto. En el Fondo Nacional de Empleo lo construye. Es solo de la contribución, no es un aporte. ¿Alguna pregunta, Contribución consulta, comentario, empleo, desempleo? No, bueno, lo importante, es que viene un tiempo en el que creo que la prestación por desempleo va a ser muy solicitada, creo yo. Espero que no. Bueno, Yo tengo una por lo pregunta. menos, sí. ¿La edad está considerada como importante a la hora de definir un valor, como en el caso anterior No. en el que hablaba Cecilia, Acá o lo que simplemente por los define- años que puedes no. trabajar? No. Acá no tiene nada que ver. Lo único que influye la edad es que si sos mayor de 45 años te corresponden 6 cuotas más. Nada más. ¿Te corresponde pero el qué? coeficiente, 6 cuotas más. Es lo único. Pero no tiene que ver, o sea, se calcula en base a el mejor sueldo que has tenido. Pero tampoco es que se calcule, es más o menos el 50% del último sueldo, siempre y cuando, del sueldo base, ¿no? Siempre y cuando no sea mayor de 20.000, porque el tope es 10.000. Ok, Y gracias. entonces, si vos pensás ahora que los sueldos más o menos están en el básico, o sea, nadie cobra básicamente ese, pero el tope es 10.000 y eso va aumentando en función del salario mínimo también, porque se supone que es el 50%. ¿Algo más? Uy, ¿cómo se largó? Tremendo. Tremendo. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta con el parcial? ¿Ya lo vieron? ¿Han empezado a trabajar? Yo lo vi, no empecé a trabajarlo, pero tenía una duda, si la clase anterior la habían grabado y si las grabaron, si estaba subida al campus porque no la encontré. Debería estar Gracias, grabada. Miquel. Yo falté anterior, así que... Cami, ¿está grabada? Sí, ahí la está. sube la Camila. Ahí ¿Qué? está respondiendo en el chat, profe. Está poniendo de que sí, que está grabada y que la va a estar subiendo hoy. Gracias. Buenísimo, gracias porque igual que vos también falté, no me pude conectar. Bien. Qué suerte que quedan grabadas, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Lo bueno de la virtualidad. alguna ventaja Exacto. tenía que tener esta cuarentena que nos tiene harto. Bueno, muy bien. ¿Algo más?
Yes. ¿Podemos ir a tomar la leche? No que yo me acuerde. Ya podemos ir a tomar la leche. Bueno, ¿algo más, Lupe? ¿Te queda algo? No. No, yo voy a pasar a repasar la clase, si quedó grabada, la voy a pasar a repasar nada más. Ahora ustedes dos se pero tienen no, que lamento. preparar para la próxima, ¿no? Sí, claro. Tengo el inconveniente de este curso de los lunes a las 6, de 6 a 7 y media, que bueno, que ¿Todos los interesa lunes? también. Pero ¿Todos bueno, los lunes, Lupe? no, es cada 15 días, pero a veces son salteados, o sea, a veces se cruzan. Yo por eso tenía que los 15 días estos se me cruzaban con la clase de UMED, pero bueno, ahora se enquilombó un poco, pero bueno, pero todo está bien, todo suma. Muy bien. Exactamente. Bueno. Nosotros apuntamos ahora que hoy es 19. Hoy es 19 de octubre. El 2 de noviembre es nuestra próxima clase. ¿Sí? Ahí vamos a ver el tema de salud. Sí. Obras sí, sociales. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Ahí vamos a ver obras sociales. Y después nos va a quedar la última clase para ver género. 12, 16. El 16 de noviembre, a menos que las chicas necesiten un poco más de tiempo para el tema de salud. No, yo creo que Si con no, una 16 clase de está. noviembre vemos género y hacemos alguna clase de revisión para el 23 o el 30 de noviembre, o hacemos el 23 y ya tienen el temario de examen final y vamos. Perfecto. Okay. ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Está bien? Bueno, nos Genial, vemos el 2. perfecto. Nos vemos. Nos vemos el 2. Gracias, Nos profe. vemos. Hasta Chao, el buenas 2. noches. Chao, Bye, profe. bye. Descansen. Adiós. Chao, Chao, chao. gracias, que sigan bien. Hasta luego. Gracias, Igualmente. adiós.